Bigarren puntura joko dugu orain, eta batzordeak eskatutako agerraldia azalpenak emateko Ertzaintzak terrorismo jihadistaren aurreko alerta maila malgutu eta sektorializatzearen alde adierazitako asmoari buruz. Nerea Llanos Gómez Andreak eskatutako agerraldia da, segurtasun sailburuari egina, eta segurtasun sailburua gure artean dugu, eta berarekin batera Juan Vicente Bilbao, intendentea, eta sailburu ordea Josu Zubiaga. Eurei, ongi etorria eman, eta hasiko gara beriz, puntu honekin, Nerea Llanos Andrea, zurea da hitza. Sí, gracias, señor presidente, y antes de nada, gracias por la espera y pedir disculpas por la misma. Bien, pasando ya al objeto de la comparecencia, tal y como señalamos en el cuerpo en el que justificábamos la misma el pasado 10 de septiembre en una revista de radio, precisamente yo creo que fue el señor Bilbao el que apostaba por flexibilizar y sectorializar el nivel de alerta de terrorismo yihadista, porque, según él, perpetuar las medidas establecidas para cada nivel, en este caso el que se ha establecido en nivel 4, hace que con el tiempo pierdan eficacia. Señalaba también que Euskadi no era un foco de este tipo de terrorismo y que la situación era estable y tranquila, y que, que había que sectorializar el nivel de riesgo porque, y él señalaba, no era lo mismo que Madrid que Albacete. La primera cuestión que sí quisiera plantear aquí es en qué lugar está Euskadi, si está más cerca de Madrid o está más cerca de Albacete. Por ello, lo que venía a solicitar es la reducción del nivel de riesgo de Euskadi, que, como decíamos, desde el verano del 2015 se encuentra en el nivel 4, igual que el resto de España. Hay que señalar que después de decretado ese nivel 4 en el 2015, en el verano de 2017, fue cuando se cometieron los atentados de Cataluña, y que en mayo de este mismo año, del 2019, la Fundación Al-Munastir, que se ha especializado en amenazas yihadistas contra España, difundió un cartel a través de las redes sociales en el que anunciaba atentados en España, en concreto en el País Vasco, aunque es cierto que el Departamento de Seguridad quitó importancia a este anuncio, ¿no? Pero hay que señalar también que el 27 de noviembre de este año, en el programa Punto de Vida de ITV, en el que intervinieron además el propio señor Bilbao, jefe de la inteligencia criminal de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, intervino también el señor José Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología de la UPV, y José Luis Cornejo, jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco. Y en ese programa se señalaba que, dada la imprevisibilidad del terrorismo islámico, no se podía bajar la guardia y que había que estar siempre alerta. Se indicaba ahí que el terrorismo no distinguía entre distintas zonas de España, que no distinguía entre nacionalidades y regiones, y que todo el territorio estaba bajo amenaza, y que, por lo tanto, en todo el territorio nacional debían extremarse las precauciones, y que en Euskadi había elementos, se decía en ese programa, que se pueden utilizar precisamente para cometer una agresión terrorista de estas características. Según los datos oficiales del Ministerio de Interior, la vasca es una de las comunidades autónomas donde los distintos cuerpos policiales y el CNI han llevado a cabo más operaciones policiales contra activistas de organizaciones como Daesh o personas radicalizadas. Solo Cataluña y Madrid, además de Ceuta y Melilla, están por delante. Entonces, nosotros quisiéramos saber si, como parece haber una diferencia entre las dos afirmaciones, la que se hizo en septiembre con la que después se hizo en noviembre, en su caso, en qué punto estamos, y si se mantiene esa solicitud de que se sectorialice y que, por lo tanto, se baje, entendemos, el nivel de riesgo en Euskadi, y cuáles son las razones que llevan, precisamente dentro de lo que se pueda contar. Evidentemente que por razones de seguridad probablemente todo no se pueda contar, pero dentro de lo que se pueda contar y explicar, en qué tesitura estamos en este momento y las razones para la misma. Nada más y muchas gracias. Señora Llanos, y ahora es el turno de la sailburu. Eskerrik asko, batzorde buru jauna. Egunon, legebiltzarkideok. Gauza jakina da, askotan adierazten delako terrorismo islamiarraren aurkako prebentzio neurrietan
laugarren nivelean, laugarren mailan gaudela Euskadin. Hala dago Espainia osoan eta hala gaude hemen ere. Baina hau ere sarritan esan dugu, berez, nahita nahiez eta beti laugarren mailari eutsi gabe, Euskadiko egoera egokia litzatekeela, koiuntura jakin batzutan hirugarren mailako neurrien aplikazioa. Baieztapen honen zergatiak agertzeko egin zaigu agerraldi eskaera hau, eta hori da ondorengo minutuetan egingo duguna. Eginkizun honetan, bidelagun izango dut gaur Juan Vicente Bilbao, intendentea, une honetan Ertzaintzako Polizia Zientifikoaren unitate burua, ia oraintze arte inteligentzia bulego nagusian ikerkuntza kriminalaren arduradun izan ondoren. Y me acompaña porque efectivamente el origen de esta solicitud de comparecencia son unas declaraciones suyas a los medios de comunicación, como bien ha expresado la señora Llanos, con motivo de la celebración del primer Congreso Internacional sobre la amenaza del terrorismo yihadista o la amenaza del terrorismo islamista. Congreso que tuvo lugar en septiembre de este año en el recinto ferial de Ficoba, en Irún, en el marco de los cursos de verano de la UPV-EHU, organizado por la Asociación de Criminólogos de Euskadi. Si algún concepto es de vital importancia para todas las actividades policiales orientadas a garantizar la seguridad y a dar protección a la ciudadanía, ese concepto, desde luego, es la prevención. Prevenir para organizar y gestionar adecuadamente todas las actividades policiales orientadas a evitar que se infrinja la ley y a garantizar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Prevenir para evitar que se produzcan actos delictivos y violentos y prever asimismo las respuestas ante esos hechos, las respuestas que se requieren y si se producen, para evitar de paliar al máximo posible las consecuencias negativas que puedan tener los mismos. Precisamente con esos objetivos se elaboró el Plan Estratégico de la Ertzaintza contra el Islamismo Radical y con esos objetivos colaboramos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministerio de Interior del Gobierno español, en contacto directo con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado. Sabemos que este tipo de terrorismo de inspiración islamista es impredecible. La experiencia vivida desde los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York han sido, en la mayoría de los casos, acciones inesperadas y desconcertantes. La adopción de medidas genéricas por niveles evaluables en función de criterios de análisis de inteligencia policial han sido, por otra parte, una constante desde entonces. Y, sobre todo, lo ha sido en Europa a partir del atentado que se produjo contra la publicación satírica Charlie Hebdo en París. Desde entonces, son muchos los casos de atentados que dejan patente la necesidad de mantenerse alerta, de no bajar la guardia, tanto desde el punto de vista de análisis policial como desde el punto de vista de adopción de medidas que traten de disuadir a potenciales terroristas de llevar a cabo sus actos de terrorismo. Por tanto, hay que asumir un cierto grado de incertidumbre, como expresaba la señora Llanos también en la defensa de la petición de esta comparecencia. Como digo, hay que asumir un cierto grado de incertidumbre y aquí en Euskadi es labor de la Ertzaintza reducirlo hasta límites razonables. Y entra dentro de los límites de lo razonable constatar que en todo este tiempo en Euskadi Euskadi no ha sido singularizada como blanco, como objetivo de interés de este tipo de terrorismo, como sí lo han sido otros lugares del Estado o de Europa. Dicho esto, también tengo que decir que es cierto que, como cualquier otro territorio del Estado, como cualquier otro territorio de Europa, y diría más, como cualquier otro territorio del mundo, Euskadi también es susceptible de sufrir una acción violenta de este tipo de terrorismo. Por eso contamos con un plan específico de actuación contra el terrorismo de inspiración islamista. Específico plan estratégico que, como saben ustedes, fue aprobado en 2015. Un plan que nos permite trabajar intensamente en la prevención para evitar que personas de nuestro entorno se conviertan en terroristas, para evitar procesos de radicalización y para tratar de impedir la comisión de atentados. Nos permite, asimismo, configurar y articular planes de protección tanto para la ciudadanía como para infraestructuras y servicios. Y, evidentemente,
nos traslada una autoexigencia irrenunciable para estar siempre preparados para perseguir y detener a los terroristas en caso de que puedan atentar, así como para dar respuesta con la máxima eficacia y celeridad posible a la comisión de cualquier atentado terrorista. Pero también es cierto que el plan estratégico no es un cajón de casilleros estanco, es sobre todo una metodología de análisis y de toma de decisiones donde, además, el contraste con los entornos, el contraste con la información que nos llega de nuestros entornos es de vital importancia. Desde comienzos de siglo, tanto en el Estado francés como en el español, se han producido atentados de signo islamista radical, muy dramáticos, que no hace falta entrar en detalles, pero que han generado la necesidad de establecer esos niveles de alerta, niveles de prevención y protección para el conjunto del territorio. Pero en determinadas coyunturas y circunstancias, estos niveles también han requerido de planes de flexibilización y sectorialización. Y el ejemplo más reciente lo tenemos los pasados días, la pasada semana, con la actuación dentro de Madrid con motivo de la cumbre del clima, que sin alterar la valoración de nivel de riesgo general, es decir, sin modificar ese nivel 4, es evidente que el Estado ha centrado con especial intensidad la protección en Madrid como epicentro de la cumbre. Por tanto, ya se ha producido ahí una sectorialización. El nivel 4 actual supone un riesgo altamente probable de atentado terrorista. Y ese es el nivel con el que han operado las fuerzas de seguridad del Estado en los planes de vigilancia y protección de la cumbre, pero con una intensidad que es difícil de sostener y de extender al conjunto del territorio. Y a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de flexibilizar medidas, de sectorializar niveles y de adaptarnos a las circunstancias de cada situación, en función siempre de los análisis efectuados con criterios objetivables por los servicios de inteligencia policial y, en nuestro caso concreto, por la Oficina Central de Inteligencia. La sectorización geográfica permite un diagnóstico mucho más preciso de la realidad y, por tanto, también la posibilidad de poder modular coyunturalmente las medidas de seguridad, sin mantener sine die una tensión innecesaria e insostenible que, a la larga, corre el riesgo de perder eficiencia. La sectorialización no es una invención, por otra parte, que se le haya ocurrido a la Ertzaintza o que pues sea un capricho que se nos haya ocurrido aquí. Se ha aplicado en los Estados miembros de la Unión Europea y, de facto, se sigue aplicando, por ejemplo, en Bélgica. Y, como he dicho anteriormente, se acaba de aplicar ahora mismo en Madrid. Nuestras propuestas de modificar y rebajar el nivel de riesgo han tenido siempre, insisto, siempre esa orientación, la de sectorializar para mantener una atención más ajustada a las circunstancias en las medidas de prevención y de protección que hay que adoptar. El nivel 4 de riesgo altamente probable de atentado terrorista está en vigor, como usted también ha recordado, desde junio de 2015. La Ertzaintza revisa sus valoraciones semanalmente y en esos análisis se evalúan los riesgos y son análisis que se comparten de forma sistemática y continuamente en el CISCO desde junio de 2017, que es cuando mantiene una presencia ya sistemática fija la Ertzaintza en el CISCO. Los niveles y su modulación nada tienen que ver con la exigencia de mantener el máximo rigor en los procedimientos y criterios de los análisis que se efectúan. Entendemos que solamente siendo rigurosos y estrictos, exigentes en el análisis, se pueden adoptar medidas lo más ajustadas posibles a la realidad con criterios de eficacia y de eficiencia. Cuando desde la Ertzaintza se proponen las modificaciones en la aplicación de los niveles, estamos al mismo tiempo poniendo en valor la validez y la exigencia de los criterios de evaluación y de contraste que se utilizan. Llegados a este punto, voy a cederle la palabra a Juan Vicente Bilbao, jefe, como he dicho antes, de la Unidad de Policía Científica, actualmente responsable del
responsable de investigación de la Oficina Central de Inteligencia anteriormente y, como he expresado en un primer momento, también quien motivó con sus declaraciones esta comparecencia, porque creo que desde la perspectiva técnica que él puede aportarnos quizás sea más comprensible y más fácil de entender el porqué de estas propuestas y el porqué la Ertzaintza defiende en todo momento que se sectorialice y que se flexibilice los niveles de alerta, precisamente para ser más eficaces, para que esas medidas estén más ajustadas a la alerta, al riesgo real o al riesgo que, en base a los análisis que se detecta, que se realizan, es aplicable. Por lo tanto, si con el permiso del presidente, también